Hoy les voy a hablar sobre la introducción a la geometría. La geometría es una rama la más antigua de las matemáticas que se enfoca en la medición y relación entre líneas, ángulos, superficies, sólidos y puntos. Se encarga del estudio de las propiedades de las figuras en el plano o en el espacio, como son puntos, rectas, planos, polígonos, poliedros, superficies y entre otras. Esta tiene su aplicación práctica en numerosas áreas, como lo son la mecánica, astronomía, cartografía, topografía, balística, arquitectura, entre otras. Se podría decir que la geometría está infiltrada en cada faceta de nuestra vida cotidiana. Los conceptos fundamentales de la geometría son punto, recta y plano, y de allí se derivan otros como la semirrecta, segmentos, vectores y semiplano. Concepto de punto. Es uno de los elementos fundamentales que se representa típicamente mediante un pequeño punto o una cruz en el papel o en una pantalla, y se utiliza como la base para describir la posición y la forma de figuras geométricas. Los puntos suelen nombrarse con letras mayúsculas. Em, el punto, por ejemplo, solo tiene posición, no posee ninguna longitud ni anchura, ni espesor. Se designa por medio de una letra mayúscula colocada en las proximidades de un punto gráfico. Tenemos concepto de línea. Una línea es una sucesión continua de dos o más puntos que se extiende de manera indefinida en un mismo plano, formando una trayectoria de una o varias direcciones, en función de si es recta o curva. Las líneas se representan mediante un trazo generalmente fino, y su extensión puede variar. Por eso son empleadas para la creación de objetos geométricos más complejos. Tenemos como ejemplo la línea recta horizontal, la línea recta vertical, la línea recta oblicua, línea curva, línea mixta y línea poligonal. Seguimos con la recta. La recta es un conjunto infinito de puntos consecutivos que están representados en la misma dirección, sin curvas ni ángulos, así como se muestran en la imagen. Continuamos con la semirrecta. Se denomina semirrecta a cada una de las dos partes en que queda dividida una recta al cortarla por cualquiera de sus puntos. Por ejemplo, imaginémonos una flecha disparada desde un punto en un campo de fútbol. La trayectoria de la flecha, que comienza en el punto donde fue lanzada y se extiende indefinidamente en la dirección en la que fue disparada, representa una semirrecta. El segmento es un trozo de recta limitado por dos puntos llamados extremos, es decir, con un principio y un fin. Imagina una recta con dos puntos, Q y P. El segmento QP es la parte de la recta que se encuentra entre estos dos puntos, incluyendo los puntos Q y P. Este segmento tiene una longitud específica, que es la distancia entre Q y P. Clases de rectas. Las rectas se pueden clasificar en varios tipos, todo pues teniendo en cuenta sus características y su relación entre sí, entre las cuales pues podemos encontrar las rectas paralelas, las secantes y las perpendiculares. En el caso de las rectas paralelas, son aquellas que siempre mantienen la misma distancia entre sí y nunca se cruzan. Dicho de otra manera, pues las rectas paralelas son aquellas líneas que nunca se cortan, es decir, aunque se prolonguen sus trayectorias hasta el infinito, nunca llegan a tocarse. Siendo así, pues una de sus características más específicas, que estas rectas paralelas no tienen puntos en común. Clases de rectas secantes. Son rectas secantes cuando se cortan únicamente en un punto. Por lo tanto, las rectas que son secantes tienen un solo punto en común. Eh,
Podríamos decir que las rectas secantes son aquellas que se cruzan solo en un punto y pues que sus características más específicas es que tienen un punto en común y que forman ángulos al cruzarse. Finalmente encontramos las rectas perpendiculares que se definen como un caso especial de rectas secantes que se cruzan formando un ángulo de 90 grados. Dentro de sus características más específicas, podríamos decir que pues, se cruzan en un punto y que forman 4 ángulos rectos de 90 grados. Concepto de ángulo. El ángulo es la porción del plano comprendida entre dos semirrectas denominadas lados con un origen común llamado vértice. Los ángulos parten de un punto y tienen dos líneas que salen desde ese punto y que generan una apertura representada por un arco. En otras palabras, podríamos decir que el ángulo es una figura geométrica formada por dos semirrectas que parten de un mismo punto y que pues a esto se le denomina vértice y pues que ya la medida de este ángulo dependerá de la apertura de estas dos semirrectas y que esta medida se expresa por medio de grados. También podemos destacar que existen diferentes tipos de ángulos y pues que ya todo dependerá de la medida que tenga este ángulo. Y pues más adelante mencionaremos algunos de los tipos de ángulos que existen. Para entender mejor el concepto de ángulo, podemos ver este ejemplo en donde las líneas rojas representan los lados o las semirrectas que se unen en un punto determinado formando un vértice. En la mitad de estas dos líneas hay un arco que es denominado el ángulo en donde se miden los grados para determinar el tipo de ángulo que es. Ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Este tiene una abertura pequeña y es muy común en triángulos, como el triángulo equilátero. Un ejemplo de este es un ángulo de 45 grados. Otro ejemplo es cuando un helado forma un ángulo agudo, como podemos ver aquí. El ángulo recto, este mide exactamente 90 grados, forma una esquina perfecta, como la de un cuadrado o un rectángulo. Es esencial en muchas construcciones y en la definición del plano cartesiano. Un ejemplo es la esquina de una hoja de papel cuadrada. En este ejemplo podemos observar que cada uno de los cuadros forman un ángulo recto o un triángulo rectángulo. El ángulo obtuso mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Es más abierto que un ángulo recto, pero no llega a ser un ángulo llano. Un ejemplo es un ángulo de 120 grados. Aquí la apertura de un abanico El genera ángulo un ángulo cóncavo, como se obtuso. observa en la imagen, El tiene ángulo una llano, este mide amplitud que mide exactamente más de 180 grados. 180, pero Se menos forma de cuando las 360. dos En la líneas que imagen forman podemos el ángulo apreciar un están trozo en la de pastel misma dirección, que ha creando sido una cortado línea una recta. cuarta parte del Un mismo, ejemplo es cuando por lo las que lo que resta del manecillas de un pastel reloj es están más o en menos las como la rotación 6 del ángulo AM. cóncavo. Para el ángulo Aquí, por completo ejemplo, tenemos que cuando es aquel que las mide manecillas del reloj 360 grados, es decir, marcan que las ha 3 y dado un 45, giro completo. en este Como ejemplo podemos ver cómo encontramos se forma el un darle la ángulo vuelta al llano. mundo y culminar en la misma posición de inicio. También otro ejemplo de referencia es un reloj, las manecillas del reloj. Cuando se habla de segmentos proporcionales es la relación que existe entre dos razones. Es decir, que tanto la razón A como la razón B va a representar que son iguales. Para el teorema de Tales tenemos que es una ley de la geometría que nos dice que si tenemos un triángulo y dibujamos una línea paralela a alguno de sus lados, se va a formar un triángulo semejante del menor tamaño. Tal como se observa en esta imagen, encontramos que hay una división señalada con la letra X, formando un triángulo pequeño en la esquina y el triángulo grande que tiene sus medidas de 5 centímetros y 3,9 centímetros.